Reciban todos un saludo, soy Tania Valdivieso. Bienvenidos a la red ListenTIC para el desarrollo de habilidades en competencia digital docente. Nos orientamos a los profesores de educación media, básica, bachillerato y nivel superior para desarrollar las habilidades en competencia digital docente, con la finalidad de conformar una gran comunidad de aprendizaje de los docentes del Ecuador, quienes al final de recibir cada video durante cada semana adquirirán algunas de las nociones para que puedan desarrollarlas en clase con sus compañeros y con la comunidad educativa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, entonces son bienvenidos ustedes a la lección número 4. Como habíamos mencionado, vamos a hablar en esta ocasión sobre... Como habíamos mencionado, la etiqueta digital es un tema que lo hemos seleccionado a propósito debido a la gran interacción que tenemos o que tienen ahora mismo docentes, padres de familia, derivados de la necesidad de conversar sobre situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo estamos haciendo ahora a través de grupos de WhatsApp debido a la situación de la pandemia. Entonces, esta es la lección número 4. Los contenidos que vamos a ver durante este video son los siguientes. En primer lugar, ¿qué son las dimensiones de la competencia digital docente? La dimensión aspectos éticos, sociales y legales, ¿qué es la etiqueta digital? Algunos ejemplos para trabajar en clase y luego tendremos algunos tips para comunicarnos con los grupos de WhatsApp de estudiantes y padres de familia. Antes de hablar del concepto de etiqueta digital, tenemos que conocer lo que implica la competencia digital. De acuerdo con la Red de Enlaces de Chile, es el uso ético, legal y crítico que hacen los docentes y la sociedad en general para el empleo, para el aprendizaje, para el autodesarrollo y para la participación en la sociedad. Una de las dimensiones es la relacionada a los aspectos, como ya hemos dicho, éticos, sociales y legales que tenemos que considerar como uno de los roles a ser conocidos por los docentes para luego ser aplicados dentro del rol que nos corresponde como tales. De acuerdo con esta propuesta, la Red de Enlace de Chile nos dice que la etiqueta digital es una categoría que tiene relación con la capacidad del estudiante para entender, analizar y evaluar el impacto de las TIC en contextos sociales, económicos y culturales. Es necesario comprender que la sociedad ha cambiado, que está cambiando como consecuencia de las tecnologías digitales y ello tiene implicancias en sus vidas personales y en la forma como se organiza la sociedad en general. Pero una de las grandes preocupaciones que tenemos los profesores y también que tenemos como padres de familia es precisamente conocer, en primer lugar, no solamente que los estudiantes no utilizan la tecnología para su desempeño académico, sino que mayoritariamente lo hacen únicamente para comunicarse a través de las redes sociales e informarse. Leen más, pero de una manera superficial, no navegan en la mayoría de los casos. Y también lo más preocupante que tiene que ver con el tema que estamos tratando es respecto al mal uso que de esta tecnología puedan hacer nuestros estudiantes. Si bien las tecnologías y aplicaciones digitales nos ofrecen numerosas posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para la colaboración, para el acceso a la cultura, para el acceso a la información y al conocimiento, por estas potencialidades han pasado a formar parte de la vida nuestra, de la vida de los estudiantes y de la vida del mundo en general. Y se han convertido asimismo en poderosos elementos de socialización y aprendizaje. Y en lo que tiene que ver con la socialización, no siempre los estudiantes cuentan con herramientas y conocimientos para distinguir, y mucho menos los padres de familia, cuáles son las conductas de los cibernautas que en determinados momentos pueden ser riesgosas. Es importante que el estudiante comprenda
que las interacciones a través de la Internet implican no solo consecuencias en la vida virtual, sino en la vida real y que pueden tener incluso consecuencias legales. Corresponde entonces a los padres de docentes y a la comunidad educativa en general buscar esas estrategias que nos ayuden a reducir la vulnerabilidad a la que se exponen nuestros estudiantes o nuestros hijos con respecto a las situaciones de violencia que pudieran generarse a través de esta tecnología y que pudieran afectar la vida psicológica, física incluso de nuestros estudiantes y su integridad en general. Si sabemos nosotros, como hemos dicho, que las tecnologías tienen muchísimas bondades, pero también presentan muchísimos riesgos. Consecuentemente, el docente debe contar con las habilidades TIC para prevenir, para autocuidarse, para hacer un uso responsable de la red, para conocer también cuál es el rol de la comunidad educativa al respecto y promover conductas adecuadas en las relaciones interpersonales a través de la red. Como antecedente también les indicamos que la etiqueta social tiene que ver con las normas de comportamiento para favorecer unas excelentes relaciones interpersonales y se denomina netiqueta digital por la incidencia que tiene en la Internet dentro de las relaciones personales. Entonces, a eso obedece en primer lugar el nombre. Si bien nosotros podemos hacer actividades con nuestros estudiantes, como por ejemplo, búsqueda de información. El estudiante y el docente tienen que contar con las competencias que les permitan orientar al alumno para que localice, seleccione la información de fuentes oficiales, de fuentes bibliográficas validadas y de organismos también acreditados, con lo cual el estudiante está haciendo un uso adecuado de la red, de la información que de ahí extrae. Aquí podríamos hablar sobre el tema, por ejemplo, de observar la ley de propiedad intelectual y de siempre señalar las referencias cuando hacemos un uso de la Internet y tiene que ser pues obviamente un uso adecuado. Entonces la búsqueda de información dentro de cualquier área de conocimiento ya es un trabajo que nos ayuda a manejar la netiqueta digital. Una segunda actividad podría ser, por ejemplo, navego con responsabilidad. Aquí tendríamos que conversar con los estudiantes, reflexionar con ellos respecto de todo lo que existe en la Internet. Existe información que nos puede servir tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuanto para nuestra formación o para la formación de los estudiantes. Sin embargo, también existen páginas que no necesariamente van a servir para la formación integral del alumno. Entonces, es importante que el estudiante y el docente haga una reflexión crítica respecto de lo que existe también en Internet. Y ojo, que lo que está en Internet no es que está por fuera de lo que pasa en el mundo, porque sabemos que lo que tenemos en Internet es únicamente una prolongación de lo que hace el ser humano en la vida real. Entonces, es importante ir formando al estudiante en estos temas como un eje transversal necesario para que adquiera la netiqueta digital. Una tercera actividad, por ejemplo, sería hacer una investigación respecto a cómo protegernos del coronavirus. Nosotros hemos visto, ahora que estamos expuestos a muchísima información que viene de diferentes fuentes y tenemos que siempre tomar en cuenta que tiene que ser información oficial, información científica y filtrada a través en estos momentos de los organismos estatales que están certificados para brindarnos esa información. Cualquier información que nosotros escuchemos, veamos, no precisamente es una información confiable.
Y quizás para los estudiantes de bachillerato y del nivel superior podríamos plantear actividades como el yo ciudadano digital. En este momento es de suma importancia manejarnos con responsabilidad. Vemos que lamentablemente las noticias, la información, el tratamiento que tenemos a través de las redes sociales están confundiendo a la sociedad. Y una de las normas del ciudadano digital es actuar con responsabilidad y saber que toda palabra escrita, que toda acción que hagamos a través de Internet siempre, siempre dejará una huella. Entonces, estas podrían ser como una sugerencia únicamente para ustedes algunas de las actividades que podríamos plantear dentro de la etiqueta digital como una de las posibilidades que tenemos para trabajar con los estudiantes. Entonces, la etiqueta digital tiene que ver, repito, con el respeto, con la empatía, con la solidaridad, con la necesaria respuesta que debe tener tanto el estudiante como el padre de familia en atender una llamada, una conversación con el respeto que todo individuo merece y con la tolerancia que también debemos demostrar a la opinión ajena. Y como les digo, una palabra escrita tiene muchísimo impacto, es tan potente como el Internet y por ello implica que nosotros mantengamos un adecuado comportamiento dentro de nuestro actuar en las redes. Uno de los recursos que están utilizando los colegios, las universidades, los padres de familia, los estudiantes y los docentes son los grupos de WhatsApp. Y también es una situación que sí nos provoca a veces ansiedad porque encontramos muchísimos mensajes, nos preocupamos de que si algún mensaje, y sin duda, cuando encontramos, como ponemos allí en la lámina, 130,000 mensajes, claro, esto es una exageración. Sin embargo, cuando empezamos a hablar, encontramos 75 mensajes, 25 mensajes y es una preocupación y nosotros podríamos incluso perdernos de valiosa información porque hay muchísima información. Encontramos información relacionada con el objetivo para el cual el grupo fue creado, pero también encontramos información que en realidad no tiene que ver con el tema que estamos tratando. Aquí vamos a presentarles algunos tips que nos pueden ayudar para manejar también estos grupos. Ustedes saben que se maneja muchas veces existe un timeline de actualización frenética, lo que les hablaba, un número de participantes increíble dentro de las redes y si estos son especialmente activos, pues vamos a encontrar un sinnúmero de actividades porque no existe un moderador. Entonces es fácil que cualquier participante intervenga y se acumulen muchísimos y decenas de mensajes en segundos. Entonces, este es uno de los inconvenientes con lo que nos hemos encontrado. No vamos a hablar en este momento respecto de los límites educativos de los grupos, sino algunos tips que nos van a ayudar a mejorar y manejar los grupos de WhatsApp u otro medio que estemos utilizando. No hace falta presentarse porque obviamente está el número de celular y siempre está el nombre de la persona que interviene en la conversación. Los grupos de más de 10 personas no son productivos, pero como vemos, estos grupos tienen un número mayor de las 10 personas y eso lo vuelve un poco complejo de manejar. No se discute en estos grupos y tampoco se falta el respeto. Creo que es importante esperar a conocer cuál es el texto, la interpretación que hacen de los mensajes y emitir una opinión muy respetuosa y en lo posible concreta y acertada para facilitar el diálogo. La palabra escrita puede ser mal interpretada, por eso es importante que antes de enviarla la leamos, la redactemos adecuadamente y luego sí podamos intervenir de esa manera. No haga de padre y madre de los demás alumnos. Cada estudiante tiene padre de familia o representante o en
su defecto, que también hay situaciones, él puede representarse dependiendo de las circunstancias. Entonces, esto es un poco molestoso y delicado, entonces no haga de padre o madre de todos los alumnos. Por favor, no lance rumores. Si usted no está seguro de la información, no la lance porque puede ocasionar muchísimos inconvenientes y muchísimos malos entendidos. No utilice mayúsculas porque está visualmente agrediendo a la persona. Entonces se recomienda utilizar mayúsculas donde sea necesario y manejar una conversación escrita tipo oración con enunciados concretos, concisos y claros. Revise la ortografía. A veces el corrector nos puede jugar una mala pasada y es importante que seamos cuidadosos también de este tema, no solamente con ortografía, sino con una palabra que podamos escribir. Por favor, no enviar cada una o dos palabras. Estructure un párrafo completo, conciso, concreto, pero en la medida de lo posible un párrafo completo. El objetivo, recuerdo, de estos grupos es apoyo al estudio. Por tanto, evite enviar fotografías, evite enviar información personal, a menos que sea estrictamente necesario. Estas son algunas de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta y especialmente en nuestros estudiantes y en nuestros hijos, considerar que si van a hacer un mayor uso de la tecnología, porque así lo demanda este momento, debemos tener un especial cuidado. La Internet es un gran aliado, pero debemos tener especial cuidado y lo más importante, antes que corregir, es prevenir y conversar con nuestros estudiantes o con nuestros hijos para que se haga un uso óptimo de estos recursos y sobre todo también hagan conciencia de la responsabilidad que conlleva cada una de las actuaciones que tenemos en este medio tan potente y tan interesante para los estudiantes. De esta manera, nosotros vamos a generar empatía, vamos a generar un mayor apoyo, mayor solidaridad y vamos a resolver nuestros problemas de una mejor manera. Así que para una próxima ocasión nos reuniremos quizá con otro tema. Mi correo electrónico ya los he dejado en otros videos y les pido por favor que cualquier cosa, cualquier pregunta la hagan con todo gusto. Ya he recibido algunos correos de docentes de diferentes partes del país y estoy presta a continuar con este tipo de videos que, como les he dicho, sirven para desarrollar las habilidades de los docentes. La próxima semana empezamos ya con la primera dimensión de la competencia digital, que son aspectos técnicos. Ha sido un gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Que tengan una excelente semana en la medida de lo posible y que nos sigamos cuidando. Todos queremos lo mejor para el mundo, para nuestro país, entonces también está en nuestras manos ser responsables quedándonos en casa y saliendo únicamente a lo estrictamente necesario. Me despido y agradeciéndoles nuevamente porque ustedes son quienes mantienen viva esta red y les agradezco mucho por ser parte de la red ListenTIC para el aprendizaje de la competencia digital docente. Entonces, nos vemos para una próxima ocasión. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes nuevamente.